Hoy vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Primera de Samuel. Y cuando abrimos el libro de Primera de Samuel o esos libros, no simplemente son relatos antiguos, no simplemente son historias antiguas. Esas historias del libro de Samuel nos enseña que Dios no solamente es un espectador, porque Dios no es espectador. Nos enseña que Dios no está distante de la historia, sino que Él observa. Y no solamente eso, Él observa y también gobierna y dirige, porque es un Dios soberano. Este libro nos presenta al Dios de los ejércitos, al Dios grande, al Dios soberano, al que no solo está en la historia, sino que es su propia historia. Y a lo largo de estas páginas, ¿sabes? Es emocionante estudiar este libro porque a través de estas páginas nos habla de verdades innegables. Que a pesar de las decisiones que tú tomas, a pesar de las decisiones malas que nosotros tomamos, ¿sabes? Él siempre sigue obrando conforme al designio de su voluntad. Porque Él es Dios. ¿A poco eso debería de asombrarnos? Eso debería de darnos alegría. ¿Por qué? De darnos esperanza como cristianos. ¿Por qué? Porque Dios se invierte en la historia. Dios se mete a la historia como hace 400 años donde había silencio. ¿Recuerdan? Y Dios se introduce. ¿Para qué? Para traer a Juan el Bautista y presentarnos a Jesús. Es ese Dios maravilloso y verdadero que nosotros seguimos. Que en los grandes acontecimientos está, y no solamente en los grandes acontecimientos, sino también en las cosas pequeñas, en tu vida, en mi vida, en tus problemas, en mis problemas. Él siempre está presente y hoy no va a ser la excepción. Hoy lo vamos a mirar en esta historia de un sacerdote llamado Elí, que representa a una familia en decadencia, pero también lo vamos a mirar en un niño llamado Samuel que escucha su voz. Y esto es sorprendente y esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros deberíamos de ver la historia totalmente diferente de que como el mundo la ve. Porque cuando nosotros miramos la historia, cuando nosotros miramos o cuando tú miras tu vida y puedes mirar la historia de tu vida, puedes mirar que Dios está en esa historia de tu vida. El mundo dice son casualidades, pero nosotros sabemos que todo lo que Dios hace nos va guiando a algo más glorioso, ¿sí o no? Porque somos sus hijos. Entonces, Jesús termina en la cruz y esa historia terminando en la cruz tiene un grande significado. Que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Pero en esta escena encontramos un panorama aparentemente pequeño, una escena probablemente de una vida cotidiana, en un tabernáculo. ¿Qué más? Los hijos de un hombre corrupto, los hijos corruptos de un sacerdote, un niño. Pero en esa escena, en esa historia, Dios se revela, Dios se va a revelar en una familia que deshonra a Dios y en una familia que honra a Dios. La familia del Canaán que estaba honrando a Dios, que subían a dar ¿qué? Sus ofrendas y sus cuando sacrificaban los sacrificios al templo y adoraban a Dios cada año. Mas esta familia del sacerdote Elí era una familia que deshonraba a Dios. ¿Sabes? Este niño llamado Samuel iba recibiendo cada día en el templo, iba recibiendo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el mismo. ¿Puedes ver el texto y el título en las pantallas? Hoy vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 2, del verso 12 al verso 36. Y el título de nuestro sermón es El pecado de los hijos de Elí. El pecado de los hijos de Elí. Esta historia nos va a fascinar. Esta historia vamos a aprender. De esta historia vamos a llevarnos en nuestro corazón lo que Dios hable hoy a tu vida. Así que vamos a comenzar. Abra sus Biblias. No traigo puntos. Es derecha la historia. Estaremos leyendo solamente el versículo 12.
Primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Literalmente, fíjese, en el hebreo los llama hijos de Belial. Y Belial, ¿sabes quién era Belial? Dice David Guzik que Belial era un dios pagano. Esta frase, esta frase quería decir que era una referencia a hombres malvados, hombres corruptos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. No le tenían respeto al Señor. Dice que no conocían al Señor. ¿Por qué? Porque esta es una escena totalmente alarmante. Lo que debería de ser el puente entre Dios y los hombres se había convertido en un obstáculo. Estos hombres, Elí y Ofni y Finés, no eran simplemente hombres con errores. Las Escrituras los menciona que no tenían conocimiento del Señor. ¿Y saben dónde estaban estos hombres? ¿Dónde? Dentro del templo. Estaban dentro del templo, pero en sus corazones había ausencia de Dios. ¿Sabes? Estaban aparentando. Simplemente aparentaban que ministraban a Dios. ¿Sabes? Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque servían de lo sagrado, pero vivían como mundanos, como profanos. Ministraban dentro del templo, pero no tenían una relación con Dios. Wow, eso es duro. ¿Sabes? Estaban cerca del altar, pero estaban lejos del corazón de Dios. O sus corazones estaban a millas de Dios. Y esto también nos confronta a nosotros. Esa es una frase o esa es una historia que también nos confronta. ¿Por qué? Porque no basta con estar en la casa del Señor. No sé si tiene mucho eco esto, se oye medio raro. Y no basta con estar en la casa de Dios. No basta con estar simplemente aquí sentados. No basta. ¿Sabes? Tienes que derramar tu corazón delante del Señor. Puedes estar rodeado de personas que conozcan al Señor. Puedes estar rodeado de personas espiritualmente, pero puedes estar aún así sin conocer a Dios. Y eso es triste. En verdad que es triste. Por ejemplo, no basta crecer en la iglesia. No basta servir. Dios tiene hijo. La fe no se hereda. La fe se vive. Y esto es muy importante para nosotros porque, mira, vamos a continuar con nuestra historia leyendo del verso 13 al verso 17. Dice: y era costumbre, se oye como un eco, no sé si se oye medio raro. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, pero no tomará de ti carne cocida cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos versos nos dice que estas personas manipulaban las ofrendas.
despreciaban lo que era santo. El texto dice que era costumbre, en los primeros versos dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Llevaban y hacían los sacrificios, pero ¿sabes qué? Supuestamente se tenía que dar siempre la porción primero ¿a quién? A Dios. Pero estos hombres hacían las cosas al revés. Metían el garfio, dice el garfio era un pico, no traje la foto, pero el garfio era un gancho que tenía 3 picos. Así que lo metían y lo que sacaban era para ellos. Lo tomaban para ellos. Estaban usando el sistema del sacerdocio totalmente corrupto. Dios ya había, ahí está, mira, Dios ya había, gracias a Javi, Dios ya había establecido lo que le correspondía ¿a quién? Al sacerdote. Levítico 7, del 31 al 34, dice que le tocaba la parte del pecho. Y la grosura era ¿para quién? Para Dios. Pero ellos intentaban tener más de lo que le correspondía. Eso quiere decir que el pecado no solamente era moral, también era espiritual. ¿Sabes por qué? Porque estos hombres servían en el templo supuestamente, pero habían perdido el temor de Dios. No le tenían temor a Dios. Lo que era santo lo vuelven común, lo vuelven profano. Ahora como servían, lo servían ¿por qué? Por interés. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo y volcó las mesas? Que estaban vendiendo, los campistas vendían los animales y tenían sus casas de cambios y Jesús llegó y volcó las mesas, ¿saben? Estaban usando el templo como un negocio. Entonces eso se había convertido. El ministerio deja de ser servicio y lo estaban haciendo un negocio. Así que dice el 15, asimismo, antes de quemar la grosura, antes dice, venía el criado del sacerdote y decía que el que sacrificaba carne, que asar para el sacerdote, porque no tomara de ti carne cocida ni cruda. O sea, antes de hacer eso, le tenían que dar a Dios primero. Pero el sacerdote tomaba su porción antes. Así que lo mejor era para Dios, pero estos hombres lo hacían totalmente al revés. Ahora, no solamente eso, el orgullo los había invadido su corazón. Ellos exigían su carne antes que Dios recibiera su parte. Estaban poniendo sus deseos primero por encima de Dios. ¿Y cuál es el orden correcto para nosotros? Díganme. Primero, ¿quién es? Y luego después, nosotros, los hombres. Ellos lo invirtieron. Verso 16, fíjense cómo respondían. El verso 16 dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, él respondían, no, sino dámela primero a mí, ahora. No tenían conciencia. Respondían con una autoridad como abusiva, arrogancia. La codicia había invadido sus corazones. Era tan mal su corazón que podían usar la violencia y las amenazas para conseguir lo que ellos querían. Y cuando el corazón se corrompe, ¿qué es lo que pasa? Rechazamos la corrección. Ya no escuchamos, justificamos el pecado, ya todo lo miramos igual, decimos, no pasa nada, todo está bien. El 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El problema no solamente eran ellos, sino lo que hacían ellos ya estaban afectando ¿a quién? A los demás. Es por ejemplo, si nosotros como líderes aquí, los líderes de nuestra iglesia, hay un liderazgo sin integridad, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vamos a contaminar a todos. Todo se va a contaminar. ¿Sabes que tu vida
influye más de lo que tú crees. El pecado nunca es privado. Dios lo sacará a la luz algún día. Y estos hombres estaban mal. Todo el pecado que nosotros hagamos, ¿sabes? Va a tener impacto públicamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando el líder falla, muchos fallan. Y eso se ha visto en muchas iglesias. Y los que más fallan son las personas inmaduras, porque las personas que van apenas madurando, los que son maduros, pues dicen, ese hombre, ese cayó, pero yo sigo a Dios. Pero hay personas que en verdad tropiezan por causa de otras personas. No solamente somos responsables por lo que hacemos, somos responsables por lo que provocamos en otros también. Yo estudiaba este mensaje y decía, wow, Señor, háblame a mi corazón, porque esto verdaderamente es muy serio. Ahora, vamos a brincar hasta el versículo 22 y 25. Dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y es algo muy triste, mira, el verso 25 al final. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La historia dice que este hombre ya era de edad avanzada y escuchaba la mala fama que tenían sus hijos, que se acostaban con estas mujeres. Pero él les hace una pregunta, yo creo que como cualquier padre, ¿no? Ya grande, y les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, es una pregunta lógica, ¿no? Porque estos hombres ya eran adultos. Ahora, ¿qué importaba? Yo me imagino que esta pregunta no tiene nada que ver ahí, ¿sabes? Porque no puedes excusar tu pecado. Tú tienes que ser responsable por lo que tú estás haciendo. Lo que este hombre está haciendo, ¿qué es lo que hace? Corrección sin acción. Habló, les dijo, pero nunca actuó. La peor cosa que puede hacer un padre con los hijos es tratar de corregir a sus hijos solo hablando. No hagas esto, hijo. Y ahí miro que los hijos hacen con ellos lo que se les da su gana, porque no corrigen, porque dejan hacer lo que sus hijos le venga en gana. Así que lo único que fue es quejarse. Lo que estaba diciendo este hombre, lo único que fue quejarse de lo que estaban haciendo mal, pero nunca tomó acciones. ¿Para qué? Para poder corregir ese problema. ¿Sabe usted que depende de cómo trate usted a sus hijos, ellos van a ser así? Probablemente, a lo mejor no igual, pero probablemente, ¿sabes qué? Trae consecuencias muchas veces cuando no lo disciplinas. Muchas veces salen con muchos problemas. Y muchas veces lo que deberíamos estar haciendo es pocos sermones, gritar menos y tener más acciones sensatas con nuestros hijos. No estoy diciendo golpes, porque el pastor está diciendo que los... No, para nada. Acciones más sensatas, ¿sabes? Acciones que los hagas ver su error, que les digas que mira, esto es lo que va a pasar si tú haces esto. No sé si me explico. A los míos yo los corregí a mi manera. En mi casa yo le decía a mis hijos, aquí no vas a estar con tus teatritos. Esta es mi casa, no es tu casa. Y muchas veces ellos decían, wow, qué duro eres, papá. Pero me funcionó.
Ahora, no quiere decir que usted va a hacer lo mismo, por supuesto que no. Usted puede usar mucho amor, mucha gracia con sus hijos, hablarles, decirles, mira esto, mira el otro, no te canses, pero algunas veces vas a tener que tomar acciones. Porque el no accionar también es pecado. Es como que si aquí pasara un desastre y yo me quedara con los brazos cruzados diciendo, no, pues sí, pues de todos modos ellos ya están grandes. No, tenemos que tomar acciones. Mira, un hombre que escribió en el siglo XVII, él dijo más o menos lo que Lee pudo haber dicho. Yo no sé si usted se imagina, si usted hubiese sido el papá de esos hijos, ¿qué usted le hubiera dicho a ellos? Bueno, este hombre dijo que lo que Lee hubiera dicho, dijo, acérquense para acá, hijos de la hechicera. Vengan para acá, hijos de la ramera. Así está diciendo este autor. Descendientes de degenerados, hijos de Belial. O sea, que supuestamente así hubiese tomado el control este hombre. Perdidos, irresponsables. Lo que están haciendo con el pueblo no es bueno. ¿Sí me explico? O sea, de una manera más fuerte, más drástica. Pero ¿sabes qué? Hubiese sido mejor que me hubiese muerto antes a estar mirando lo que ustedes están haciendo. ¿Nunca le dijo tu mamá así a alguien así? Mejor ni hubieran nacido, me decía mi mamá así, ¿no? Mejor ni te hubiera parido, decía. Pero ¿sabes qué? Ustedes están haciendo las cosas muy mal. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Decía ese escritor. ¿Sabes? Muchas veces no basta con reconocer solamente el pecado. Hay que confrontarlo con firmeza. Hay que venir y confrontarlo. La pasividad también es pecado. ¿Sabes? Amar no es tolerar lo incorrecto. Amar no es tolerar lo incorrecto. La falta de disciplina destruye. Un padre o un líder débil hace que el pecado crezca. Fue lo que pasó con esas personas. Él les dice a sus hijos, hey, están haciendo las cosas mal, porque están haciendo pecar al pueblo de Dios. Pero mira lo que ellos contestan al final del verso 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y luego dice algo muy sorprendente, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto parece injusto, ¿no? Dice que Jehová había resuelto hacerlos, ¿qué? Morir. ¿Tú te imaginas como los hijos de Eli queriéndose arrepentir? Pero Dios ya sabía. Dios le dio finalmente lo que ellos querían, porque Dios sabía que no se iban a arrepentir. Le dio exactamente lo que querían. Parece injusto porque dice que Dios ¿Dios qué? Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero Dios miró que eran hombres corruptos. Y Dios sabía que sus corazones no había arrepentimiento y quiso hacerlo así. Ahora, vamos a continuar con nuestra historia. Porque le dije al Javi, ¿sabes qué? Vamos a predicar media hora y no vamos a ir. Ya van 25 minutos. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo,
y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás, fíjense lo que dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y de todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que no pueda comer un bocado de pan. Esto está fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por alto el pecado. Dios envía un mensajero y les dice, habrá consecuencias. Dios es amor, pero también Dios es justo. Hay consecuencias de nuestro pecado. Dice que vino un varón. No dice quién era, no dice el nombre de quién era ese varón. La cosa es que era un hombre de Dios. Y Dios levantó a este hombre, ¿para qué? Para hablarles a esa familia. Y les dice, voy a parafrasear algunos versos para irnos rápidos. Y les dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Cuando dice esas palabras, está hablando ¿de quién? De Aarón. El primer sacerdote, ¿recuerdan? De Aarón. Y este versículo del 28 al 29 es un resumen maravilloso de las tareas que hace un sacerdote en el sacerdocio de Israel. Dice, yo escogí mi sacerdote. Y eso quiere decir que antes que nada el sacerdocio o el sacerdote ministra delante de Dios. ¿Antes de qué? De servir al pueblo. ¿Para qué? Dice, para que ofreciese ofrenda en mi altar. Tenía que hacer la expiación, tenía que hacer la adoración, tenía que quemar ese incienso que llegara hasta la misma presencia del Señor. Y también tenía que llevar ¿qué? El efod. El sacerdote vestía de una forma elegante, de una forma maravillosa. Él debería, con ese efod, él debería de representar esa majestuosidad y la gloria misma del Dios viviente. ¿Sabes? Todas las ofrendas, dice, era encargado el sacerdote de recoger todas las ofrendas con responsabilidad y hacer buen uso de ellas. Pero le dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio? Yo me imagino que para Elí, lo más fácil que pudo haber dicho él, ¿qué fue? Fueron mis hijos, no fui yo. Pero la responsabilidad como sacerdote era su responsabilidad. ¿Por qué? Porque sus hijos trabajaban. ¿Para quién? Para él. Él era el jefe. Dice, has honrado ¿a quién? Más a tus hijos que a mí. ¿Cómo? No los corregiste. No los estaba corrigiendo. Así que podemos mirar a este hombre que no corrigió a sus hijos como tenía que haber sido. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos esta historia y podemos mirarnos reflejados muchas veces en ellos. Eran unos hombres corruptos porque Dios le mandó a este hombre para hablarle a Elí de lo que estaban haciendo sus hijos y de lo que le había de pasar a él. Así que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? ¿Por qué habéis hecho esto delante de mí?
¿por qué preferiste a tus hijos antes que a mí? Es como que si Elí hubiese tenido miedo de corregir a sus hijos y no tener miedo de Dios mismo. Así que Dios decidió quitar el poder y la fuerza de estos hombres, del sacerdocio. Dice el 30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, no. Dios había dicho que la descendencia iba a seguir, pero Dios cortó al final la descendencia de Elí, del sacerdocio de Israel. Se cumplió después de muchos años. Mira, Primera de Reyes 2:27, ahí está. Ya vamos a terminar. Dice así, echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo o en Silo. Fue una promesa que se le había hecho a Abraham en el Éxodo 29:9. Así que Dios quitó el linaje no quitó del linaje de Aarón, pero sí quitó el linaje de Elí. Al final del verso 30 dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que honran y me desprecian, serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. Hay una historia de un hombre que era un corredor olímpico. Esta historia la saqué de David Guzzi, la menciona. Dice que este hombre era un corredor, iba a correr en las Olimpiadas para la Gran Bretaña y su especialidad eran los 100 metros. Él iba a correr esa carrera. Pero cuando él supo que esa carrera se iba a correr un día domingo, él decidió salirse de la carrera. No la corrió la carrera. Pero llegó el día de la otra carrera, que eran los 400 metros. Y mientras él se dirigía a su línea donde iba a correr, dice que un hombre llegó y deslizó un papel en su mano con una cita que decía, yo honro a los que me honran. Dicen que después de haber corrido esa carrera, este hombre rompió un récord mundial de los 400 metros. Dios honra a los que le honran. Cuando usted está aquí, cuando usted viene, usted le honra a Dios, Dios honra eso. Mira al final del verso 32. Dice, en ningún tiempo, fíjate lo que le dice, esto está muy difícil, dice, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. ¿Qué quiere decir esto? Que no iban a tener larga vida la descendencia de este hombre. Iban a morir a temprana edad. Y no solamente eso, le dice, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. No iban a ser bendecidos. Todo por no saber gobernar su casa. Todo por no saber, no hacer su trabajo. Y luego le dice a Dios, y te será señal por esto. ¿Qué era la señal? Que sus hijos iban a morir los dos en el mismo día. Y en el capítulo 5 o en el capítulo 4, la historia dice que mueren ambos el mismo día. Todo eso le dice Dios a este hombre que iba a pasar. Y lo impresionante de esto es que pasó como Dios se lo dijo. Dios quitó su linaje del sacerdocio de Israel porque no gobernó bien su casa. Dios no deja pasar cosas, por si estás pensando aquí. No, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es justo. En el verso 35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Así lo predice Dios. Conforme a mi corazón y mi alma, dice. Wow. Le está diciendo, le sigue diciendo.
¿Quién fue ese sacerdote? Samuel. Y luego le dice Dios, yo le edificaré casa firme. Andará delante de mí ungido todos los días. Esta promesa se cumple en Samuel, porque sirvió como un sacerdote consagrado. ¿Recuerdan cuando Dios escuchó la oración de Ana? De una casa que estaba en distinciones, en pleitos, ¿sabes? Es impresionante lo que hace Dios. A Dios no se le pasa nada. Dice, y el que hubiera quedado, le sigue diciendo, y el que hubiera quedado en tu casa, sigue hablando Elí, dice, vendrá a postrarse delante de él por una moneda. ¿Sabes? Eso me impresionó, porque ese era parte del pecado de ellos. Ellos robaban al pueblo. Y ahora Dios les está diciendo, ¿sabes qué? En lugar de recibir las porciones que ellos tenían que recibir, ahora iban a mendigar. ¡Wow! Sería reducida a una familia que iba a mendigar. Todo por un hombre que no supo llevar a cabo su trabajo. Por no corregir bien, ¿a quién? A su familia. Pero Dios es bueno. Termino con esto, verso 18 al 20, porque no leímos eso. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El contraste no de las dos familias. Mientras aquellos caían, Samuel crecía y ministraba delante del Señor. ¡Qué emoción! Podemos mirar las dos familias. Cuando tu familia le sirve a Dios y honras a Dios, no importa qué tantos problemas tengas en tu familia o qué tanto desastre hayas en tu familia, porque esa familia era una familia con muchos problemas, pero honraba a Dios. Venía al templo, alababan a Dios, bendecían a Dios. ¿Sabes? Y el enfoque de Samuel era lo correcto. Su enfoque era ¿qué? Un enfoque en servir a Dios, no a los hombres. Nosotros servimos a Dios. Y luego dice que su madre le hacía siempre ¿la qué? Una túnica. Detrás de Samuel siempre hubo esa madre de oración. Yo espero que en esta tarde, esta lección, para todos los padres aquí, para todas las madres también, y para todos los hijos, que el obedecer a Dios siempre es lo más maravilloso que pueda tener un ser humano. Sí que cometemos errores graves, sí. Cometemos pecados, sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad de arrepentirnos y apartarnos de ese pecado y seguir al Dios de los cielos y seguir ministrando aquí en la casa de Dios y seguir trabajando. ¿Qué más bendiciones de estar aquí escuchando la palabra del Señor? Podríamos haber estado en otro lugar, podríamos estado haciendo otras cosas, pero hemos venido a escuchar lo mejor. Hemos venido a escuchar de estas historias que no solamente son historias, que nos instruyen también a nosotros, que Pablo dice que las dejó Dios ¿cómo? Para que nosotros aprendamos de ellas también, para que no hagamos las cosas malas algunas cosas malas que ellos hicieron, sino que podamos aprender, que seamos padres perseverantes en Dios, que seamos padres que podamos gobernar bien nuestras casas,
Que sean mujeres sumisas, mujeres con gracia, mujer que siempre te puedas tú someter a tu esposo. Cuando el hombre, por supuesto, cuando el hombre es un hombre de Dios, no un patán. Que seamos de esas personas que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque podemos llevar la Biblia y verla como nuestro espejo y mirarnos, reflejarnos en ella y hacer lo que Dios nos dice. Probablemente no a la perfección, porque nadie de nosotros es perfecto, pero sí podemos reflejarnos en esta historia y poder decir, no, yo prefiero ser de la familia de Samuel que de la familia de los otros. Yo prefiero ser una familia que honre a Dios a que no honre a Dios. Ustedes hemos estudiado lo que esos hombres hacían y el pecado, y hacían pecar al pueblo. Y podemos mirar el balance. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Haremos como la familia de Samuel, como Ana, o haremos como la familia de los sacerdotes, del sacerdote Elí? O llévate esta historia. Probablemente leí muchos textos y nos perdimos en algunos puntos, pero llévate esta historia así. Dios honra a los que le honran.